En la soledad, el hombre de talento se entrega a sí mismo. En la multitud, solo se entrega a los demás. La soledad es, para la mayoría, una peste insoportable. Se la evita con conversaciones triviales, con el incesante murmullo de la sociedad, con la presencia de otros, aunque esa compañía sea efímera y carente de significado. Nos han enseñado que la verdadera plenitud solo se encuentra en la interacción, en el reconocimiento, en la integración con el grupo. Pero, ¿y si esta concepción estuviera profundamente equivocada? Desde tiempos remotos nos inculcan la idea de que la felicidad depende de la presencia de otros, de la aceptación social, del constante fluir de estímulos externos. Nos hacen creer que la soledad es una señal de carencia, un vacío que debe ser llenado a toda costa. Sin embargo, si observamos la historia con atención, descubrimos un patrón inquietante. Las mentes más brillantes, los pensadores más profundos, los espíritus más elevados, fueron solitarios. Arthur Schopenhauer expresó con absoluta certeza que la soledad es el destino de todas las almas eminentes, y no hablaba desde la mera especulación teórica, sino desde su propia vivencia. A lo largo de su vida, se mantuvo alejado del mundo académico. Rehusó formar parte de los círculos intelectuales de su tiempo, y eligió la compañía de sus pensamientos antes que la aprobación de la sociedad. Su refugio no estaba en los salones de debate ni en la mirada de sus contemporáneos, sino en su escritorio, en sus libros, y en su perro, Atma, un fiel compañero que, según él, poseía más nobleza que la mayoría de los hombres. Friedrich Nietzsche tampoco fue ajeno a esta realidad. En su exilio autoimpuesto en los Alpes suizos, encontró el silencio que necesitaba para dar forma a sus ideas más audaces. Allí, en completa reclusión, escribió algunas de las obras más transgresoras de la filosofía moderna. Para él, el aislamiento no era una condena, sino una condición indispensable para la claridad. Lejos del tumulto y de la trivialidad cotidiana, su pensamiento podía expandirse sin restricciones. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Por qué la mayoría huye de la soledad como si fuera un castigo, mientras unos pocos la convierten en una fuente de poder? Vivimos en una era que ha erradicado el silencio. Estamos permanentemente bombardeados por pantallas, notificaciones, distracciones y entretenimiento intrascendente. Todo está diseñado para mantenernos ocupados, para evitar el más mínimo instante de introspección. Pero en medio de este torbellino de estímulos, hay una pregunta latente que pocos se atreven a enfrentar. ¿Es la soledad un castigo? ¿O el precio de la grandeza? ¿Nos aleja de la felicidad? ¿O nos acerca a una forma de plenitud más profunda? Hoy nos adentraremos en la visión de Schopenhauer y Nietzsche sobre la soledad, no solo desde sus ideas, sino a través de su propia experiencia. Veremos cómo la abrazaron, cómo la convirtieron en su mayor fuente de poder, y lo más importante, cómo tú también puedes hacerlo. Quédate hasta el final y no solo comprenderás la filosofía y enseñanzas de estos grandes pensadores, sino que descubrirás cómo aplicarlas para convertir la soledad en tu mayor aliada, en lugar de tu carga más pesada. Porque quienes aprenden a caminar solos, desarrollan una claridad, fortaleza y libertad que muy pocos llegan a experimentar. El individuo ha luchado siempre por no ser absorbido por la tribu. Si lo intentas, a menudo estarás solo, y a veces asustado. Pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. Si la soledad es una fuente de poder para algunos, ¿por qué es temida por la inmensa mayoría? Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado refugio en la multitud. Encontramos seguridad en el grupo, en la tribu, en la aprobación ajena. Desde la infancia nos educan bajo la premisa de que estar solo es sinónimo de abandono, de desamparo.
aprendemos a ver la soledad como una carencia y no como una elección. Pero Schopenhauer desmanteló esta creencia al afirmar que la soledad es el destino de todos los espíritus excepcionales. Para él, la razón por la que la mayoría la evita es simple. No pueden enfrentarse a sí mismos. Quien no es capaz de tolerar el silencio, de estar a solas con sus pensamientos, de sostener la mirada en el espejo sin distracciones, descubre algo inquietante. Sin el ruido del mundo, sin las opiniones de los demás, sin la validación externa. No sabe quién es. El filósofo Blaise Pascal fue aún más lejos al afirmar que todos los problemas del hombre derivan de su incapacidad para estar solo en una habitación consigo mismo. Y no estaba equivocado. La mayoría de las personas vive huyendo del vacío interno, disfrazándolo con interacciones fugaces, con entretenimiento sin fin, con el zumbido constante de notificaciones y conversaciones banales. Pero en cuanto el ruido cesa, en cuanto se encuentran a solas en una habitación silenciosa, la angustia emerge, porque en ese instante no hay nada que enmascare la verdad. Vivimos en un mundo obsesionado con la hiperconectividad. Nunca antes habíamos tenido tantas herramientas para narcotizar la soledad. Y sin embargo, nunca antes la humanidad había experimentado semejante crisis de identidad. Planes y más planes, muchos de ellos absurdos, redes sociales, entretenimiento fugaz, la obsesión por mantenerse ocupado, todo con un mismo propósito: evitar el encuentro con uno mismo. Pero esto nos lleva a una paradoja. ¿Acaso rodearnos de otros nos hace realmente más felices y acompañados? ¿O simplemente nos distrae de lo que no queremos afrontar? Para Schopenhauer, la soledad no era un suplicio, sino una herramienta de depuración. Afirmaba que quien teme la soledad no es libre, porque su bienestar depende de factores externos. Si el mundo le aplaude, se siente valioso. Si lo rechaza, se siente insignificante. Si está rodeado de gente, experimenta seguridad. Si está solo, entra en pánico. Su identidad no se sostiene por sí misma, sino que necesita del reflejo de los demás para existir. Pero quien aprende a caminar solo, quien se forja en el silencio, quien no teme su propia mente, alcanza algo que pocos logran: la independencia interior. Aquí radica la diferencia entre el hombre común y el sabio. El hombre común se define por los demás. El sabio se define por sí mismo. Schopenhauer comprendió que la sociedad no ofrece más que distracción. La multitud es bulliciosa, errática, voluble. En la masa, el pensamiento se diluye, se trivializa. Solo en la soledad, la mente puede afilarse, profundizar, trascender. Y es aquí donde surge la gran pregunta. Si la soledad no es un castigo, sino un privilegio, ¿qué ocurre con aquellos que no solo la soportan, sino que la buscan de manera deliberada? ¿Qué ocurre con aquellos que en lugar de temerla, la abrazan y la convierten en su refugio? La grandeza de un hombre se mide por la cantidad de soledad que es capaz de soportar. Arthur Schopenhauer y Friedrich Nietzsche no fueron simplemente filósofos que reflexionaron sobre la soledad desde una perspectiva teórica. Ellos la vivieron, la habitaron y, en cierto modo, la necesitaron. No fueron hombres felices en el sentido convencional, pues sus vidas estuvieron marcadas por la enfermedad, la incomprensión y el aislamiento. Pero a pesar de ello, o quizás gracias a ello, encontraron en la soledad una herramienta para soportar el peso de la existencia. No eliminó su sufrimiento, pero lo transformó en algo soportable. Lo estructuró, le dio un propósito. No eliminó su dolor, pero les dio mucha más paz y estabilidad. Schopenhauer pasó gran parte de su vida apartado del mundo, no por obligación, sino por convicción. Desde joven comprendió que el bullicio de la sociedad, la necesidad de validación y la constante distracción de la vida mundana eran obstáculos para el pensamiento profundo.
No es que no pudiera encajar en la sociedad, es que la consideraba un lugar hostil para la claridad intelectual. Por ello, escogió el aislamiento. Se estableció en Frankfurt, donde pasaba sus días absorto en la lectura y en sus largas caminatas, acompañado únicamente por su perro. Y aunque nunca fue un hombre de temperamento alegre, la soledad le ofreció un orden y una estructura para su existencia. En ella encontró la calma que le negaba el mundo, una serenidad que le permitió desarrollar su filosofía sin las distracciones de la vida social. A pesar de su pesimismo, la soledad fue para Schopenhauer un bálsamo contra el desorden y la decepción. Le permitió evitar la banalidad de la vida cotidiana, le dio una disciplina y un propósito. Sabía que el sufrimiento era inevitable, pues su visión del mundo estaba marcada por el dolor y la insatisfacción. Pero también sabía que la soledad le daba el espacio necesario para enfrentarlo con dignidad. Nietzsche, por otro lado, tuvo una relación aún más extrema con la soledad. Desde joven, su salud frágil lo obligó a un retiro forzado de la sociedad. Sus dolores de cabeza insoportables, sus problemas de visión, su progresivo deterioro físico, lo hicieron cada vez más incapaz de participar en la vida común. Pero Nietzsche, en lugar de sufrir la soledad, la convirtió en su mayor aliada. Se retiró a los Alpes suizos, donde pasaba largas temporadas en aislamiento absoluto. Allí, en la inmensidad de las montañas, encontró la libertad que nunca había sentido en la sociedad. Solo en la soledad pudo concebir su gran sí a la vida. Aislado, libre de distracciones y expectativas externas, escribió algunas de sus obras más poderosas. Para Nietzsche, la soledad no solo era un refugio intelectual, sino una forma de resistencia. Sabía que el mundo estaba lleno de mediocridad, que la gente se dejaba arrastrar por la corriente de lo convencional. Pero él quería pensar sin ataduras, sin las limitaciones que impone la colectividad. Y en la quietud encontró su verdadera independencia. Sus últimos años fueron de un sufrimiento casi insoportable, marcados por la enfermedad y el deterioro mental. Y sin embargo, incluso en su momento más aciago, nunca renegó de la soledad, porque sabía que sin ella no habría sido Nietzsche. Y esto nos lleva a una cuestión crucial. ¿Cuáles son los beneficios concretos de la soledad? ¿Cómo puede transformar nuestra mente y nuestra existencia? Los espíritus vulgares solo buscan pasar el tiempo. Los superiores, aprovecharlo. A lo largo de la historia, los grandes pensadores, los artistas más visionarios y los espíritus más elevados han buscado la soledad como un espacio de expansión. Pero, ¿qué es lo que realmente otorga? ¿Qué la hace tan poderosa para algunos y tan insoportable para otros? Schopenhauer sostenía que el grado de inteligencia de un hombre podía medirse por su capacidad de disfrutar la soledad. Y tenía razón. Porque estar solo, verdaderamente solo, es un privilegio reservado a quienes han construido un mundo interior tan rico que no necesitan de la distracción constante de los demás. Quien domina la soledad adquiere 4 dones invaluables: claridad mental, libertad, creatividad y fortaleza emocional. El primero de ellos es la claridad mental. En la sociedad moderna, el silencio es un bien escaso. Desde el momento en que despertamos hasta que nos dormimos, estamos rodeados de ruido, conversaciones intrascendentes, publicidad invasiva y el zumbido incesante de alertas y mensajes. Todo está diseñado para captar nuestra atención, para mantenernos ocupados, dispersos, inmersos en una avalancha de estímulos que nos impide detenernos a pensar. Pero cuando nos alejamos de todo ese bullicio, cuando el ruido se apaga y solo quedamos nosotros con nuestros pensamientos, algo ocurre. La mente se aclara. En la soledad, las ideas emergen con mayor nitidez. Los problemas se comprenden desde otra perspectiva y las decisiones se toman con una lucidez imposible en medio del caos cotidiano.
Schopenhauer lo entendió mejor que nadie. Para él, el pensamiento profundo solo podía cultivarse en la reclusión. No es casualidad que los grandes filósofos, científicos y artistas hayan encontrado sus mayores descubrimientos en el aislamiento. Newton formuló sus teorías más brillantes durante su retiro forzado por la peste. Nietzsche concibió su obra más visionaria, Así habló Zaratustra, en la soledad de las montañas suizas. La claridad no se encuentra en la multitud, sino en el silencio. El segundo don es la libertad. Vivimos en una época en la que la validación externa se ha convertido en una droga. Muchas personas no buscan la compañía porque realmente la deseen, sino porque temen la alternativa. Necesitan la presencia de otros para reafirmarse, para sentirse aceptados, para no enfrentarse al abismo de su propia identidad. Pero quien aprende a estar solo descubre algo fundamental. No depende de nadie para sentirse pleno. No necesita la aprobación ajena, no busca constantemente la validación externa, no se angustia por la opinión de los demás. En la soledad se convierte en dueño absoluto de su tiempo, de su espacio y, sobre todo, de su mente. Para Schopenhauer, la verdadera independencia solo es posible cuando uno deja de necesitar la sociedad como un espejo en el que reflejarse. Quien teme la soledad, en realidad, teme su propia insignificancia. Quien la abraza, se libera. El tercer don es la creatividad. Los grandes genios de la humanidad han sido, casi sin excepción, solitarios. No porque despreciaran el mundo, sino porque entendieron que la creatividad florece cuando la mente se encuentra en un estado de calma absoluta. Leonardo da Vinci pasaba horas observando el agua fluir, inmerso en sus pensamientos, ajeno a la prisa del mundo. Nikola Tesla vivió gran parte de su vida en aislamiento, convencido de que la compañía de otros interfería con su capacidad de concentración. Nietzsche lo expresó de forma contundente. Solo cuando estamos solos nos encontramos con nosotros mismos. Y es en ese encuentro donde nacen las ideas más revolucionarias. En la multitud, el pensamiento se fragmenta. En la soledad, se profundiza. Por último, la soledad forja una fortaleza emocional inquebrantable. Quien no sabe estar solo es prisionero de la compañía. Su estado de ánimo depende de la presencia o ausencia de los demás, de la aceptación o el rechazo, de la validación constante. Pero quien ha aprendido a caminar solo no se quiebra fácilmente. Nietzsche hablaba del concepto de la voluntad de poder, la capacidad del individuo de sobreponerse a las dificultades y de forjar su propio destino. Y la soledad es una prueba fundamental para ello. Solo aquel que ha aprendido a sostenerse sin apoyo externo, a caminar sin la necesidad de una muleta emocional, es realmente fuerte, porque la soledad no es sufrimiento. La soledad enseña a resistir, y aquí radica la gran pregunta. ¿Es la soledad un privilegio reservado para unos pocos? ¿O es una capacidad que todos podemos desarrollar? Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti resuena con esta idea. Tal vez has sentido la soledad como un peso, como una carga difícil de llevar, o quizás la has buscado y has descubierto en ella un refugio contra el ruido del mundo. Pero ahora es momento de llevar todo esto a la práctica, porque la soledad, cuando se abraza conscientemente, deja de ser un vacío y se convierte en un terreno fértil. Y para aprovechar su verdadero poder, es necesario aprender a cultivarla. El primer paso es aprender a estar solo sin distracciones. Muchos creen que están solos, pero en realidad están acompañados de una pantalla, de un sinfín de estímulos externos que no les permiten encontrarse consigo mismos. La verdadera soledad implica desconectarse, apagar el ruido artificial y aprender a escuchar lo que la mente tiene que decir. Otro hábito poderoso es escribir un diario filosófico. Nietzsche caminaba solo por las montañas,
y anotaba sus pensamientos en pequeñas libretas. Schopenhauer registraba sus ideas con meticulosidad. La escritura es una forma de ordenar el caos mental, de darle estructura a lo que sentimos y pensamos. Escribir es pensar en voz alta. También es crucial dejar de depender de la validación externa. Si siempre necesitas que alguien apruebe tus decisiones, si te aterra el juicio de los demás, entonces la soledad te parecerá insoportable. Aprende a hacer las cosas por ti mismo, sin esperar aplausos ni reconocimientos. Quien se basta a sí mismo es libre. Además, encuentra un espacio personal de retiro. No se trata de exiliarte en las montañas como Nietzsche, pero sí de hallar un lugar donde puedas estar solo sin interrupciones. Un parque, una habitación en silencio, un rincón apartado, un espacio donde la mente pueda respirar. Por último, entiende que la soledad no es una condena, sino una herramienta. Si Schopenhauer y Nietzsche pudieron transformar la soledad en su mayor fortaleza, ¿por qué tú no podrías hacerlo? No significa renunciar a la sociedad, sino aprender a no depender de ella. Schopenhauer y Nietzsche no llevaron vidas apacibles ni estuvieron exentos de sufrimiento, pero en la quietud hallaron la fortaleza para enfrentarlo con dignidad y hacer de ella su refugio intelectual. Lo mismo puede suceder contigo. No se trata de huir del mundo, sino de aprender a estar solo sin temor, comprendiendo que la soledad no es un enemigo, sino un maestro. Al final, hay dos tipos de personas, quienes la evitan y quienes la dominan. ¿Cuál de los dos quieres ser? Si has llegado hasta aquí, es porque eres de los pocos que realmente comprenden el valor de la quietud. Y quiero comprobarlo. Escribe en los comentarios, solo y feliz, como un compromiso contigo mismo, una declaración de que a partir de hoy verás la soledad con una nueva perspectiva. Y si quieres seguir explorando las ideas de los grandes pensadores, suscríbete al canal para estar actualizado con los últimos videos del sofista. Porque la soledad, para quien sabe aprovecharla, no es ausencia, sino plenitud.